Esta materia que vamos a llevar a cabo se llama post y transhumanismos, que en filosofía suele ser uno de los temas más centrales o más recurrentes, porque tiene que ver con toda la implementación que hay de las nuevas tecnologías y de los desarrollos y avances en el ámbito de la ciencia y la técnica aplicada, que parecen prometernos que pareciera como que el ser humano está dando, gracias a la técnica, un nuevo paso en su evolución, ¿no? Entonces, este es uno de los temas centrales y donde más debates filosóficos se están llevando a cabo, ¿sí? Yo para las clases lo que suelo hacer un poco la dinámica es dejarles algunos recursos disponibles en en la plataforma. Me gusta mucho que las actividades de evaluación, para tener que dar una nota a ustedes, tengan que ver con apelar a la redacción y opinión personal de ustedes. Así que muchas de las actividades va a consistir en algún foro de intercambio de ideas, ¿no? Donde ustedes puedan compartir qué es lo más llamativo, qué es lo que más les interesa, puedan investigar también por su cuenta y presentar cosas que quizá no las mencionemos aquí, pero que como a ustedes les despertó la curiosidad, se vieron movidos a buscarlas. Y también las críticas que podamos hacer a este movimiento filosófico, ¿no? Siempre en filosofía las preguntas, las críticas, las observaciones, los comentarios son los que se llevan todo el protagonismo, incluso a veces más que las ideas que se están compartiendo. Un poco yo estoy estructurando esta materia y siempre las clases virtuales que tendremos lo hago apoyado siempre sobre un PowerPoint, ¿no? Una presentación de diapositivas que nos permita ir siguiendo, digamos, la clase para que no se pierda el hilo de la atención. Si en algún momento, alguna situación, hay que hacer alguna pausa o hay que volver a repetir algo, me lo indican. Acá ya me sale el cartel de que la conexión es inestable. Bueno, si llega a ver que se empieza a robotizar un poco el discurso o se traba, me lo indican y regresamos para atrás. No, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Ustedes conocen algo de posthumanismo o transhumanismo? ¿Han escuchado mencionar? No. Nada. Yo sí, porque justo hice hace 2 meses un curso con Santiago Dulce de la universidad, la doctora Santiago Dulce, que hablaba sobre poshumanismo y transhumanismo, y debido a eso fui y en la librería me compré el de Rosa Braidotti, lo Sí, de poshumanismo, y no lo leí todavía, pero bueno, estoy ahí, pero por eso me interesa mucho la temática para poder obligarme a profundizarlo. está bien. Cuando vayas haciendo la lectura, si después querés compartirnos cosas, lo podés hacer en las clases o en los foros, ¿sí? Así Bárbaro. enriquecemos también un poco la teoría, ¿sí? ¿El resto alguna vez escuchó mencionar estas palabras al pasar o...? Sí, sí. Son palabras, son un léxico que ya está un poco en boca de todos, ¿sí? Incluso hay mucha bibliografía que es de divulgación, ¿no? O sea, textos de transhumanistas, de autores transhumanistas, pensados para ser divulgados en el común denominador, ¿no? En el común de la gente. Si es que pudiera existir algo así como el hombre común o el hombre de a pie, ¿no? Pero podríamos decir que sí, que hay literatura en todos los niveles, ¿sí? Entonces voy a proceder a compartirles ya estas diapositivas que he confeccionado. Con total libertad me interrumpen, llegado el caso. Ahí está. Comenzando primero claramente, ¿no? Que esta materia se inserta en la diplomatura que ha sido pensada, que es encabezada por Mateo Belgrano y que nos ha convocado a los distintos docentes para participar de ella, ¿sí? Entonces, en esta primera clase la idea es un poco delimitar qué entendemos por transhumanismo. Algunos han escuchado la palabra, algunos están un poco más en el tema, otros quizás es la primera vez que la mencionan, que la escuchan, mejor dicho. Meternos un poco en cuál es la propuesta, qué es lo que nos viene a sugerir, si es viable, no es viable, qué interrogantes surgen a partir de ella, y empezar a ver lo que se conoce como el programa transhumanista, que digamos sería como el plan de acción del transhumanismo, de qué manera el transhumanismo piensa llevar a cabo sus ideas, sus propuestas, ¿no? Pero como todavía no conocemos sus ideas, sus propuestas, va a ser conveniente que arranquemos un poco a explicarlas, ¿no? Quizá lo primero que se nos viene a la mente pensando en transhumanismo, la idea que yo les había mencionado de las aplicaciones científico-tecnológicas, es empezar a
imaginarnos la idea de una fusión del ser humano con las máquinas, ¿sí? Como nos muestra la imagen acá a la izquierda. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? El transhumanismo es un movimiento científico, filosófico, que lo que nos va a proponer es cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías de una forma convergente, digamos, de forma interdisciplinaria, para poder transformar la naturaleza humana, ¿sí? Cuando hablamos de nuevas tecnologías nos estamos refiriendo a 4 tecnologías puntuales que hoy en día gozan de un gran privilegio, ¿no? Las nanotecnologías, que tiene que ver con la posibilidad de manipular la materia a una escala microscópica, ¿sí? Atómica casi, para crear nuevos materiales, nuevas estructuras, nuevos aparatos, ¿sí? Estas tecnologías de lo nano ya están siendo utilizadas en medicina, en las industrias, en las energías, en la fabricación de determinados materiales nuevos, etcétera. Pero además de tecnologías tipo nano, también están las biotecnologías, todo lo que tiene que ver con un conjunto de técnicas que se aplican sobre la materia viva, ¿no? Células, cultivo de tejidos o moléculas que se derivan de un organismo, como podrían ser las enzimas, para obtener ciertos productos determinados, ciertos beneficios, ¿no? Y evitar ciertas situaciones indeseadas para el ser humano, ¿no? Biotecnologías que busquen, por ejemplo, prolongar la longevidad humana, ¿sí? Retrasar enfermedades, retrasar la muerte, etcétera, ¿sí? Es el trabajo, las técnicas empleadas sobre material orgánico para utilizarlo con un propósito específico. Pero además de estas nano y biotecnologías están las tecnologías de la información, ¿no? Que aplican a las tecnologías que nos ayudan a producir datos, procesar datos, comprender datos, calcular datos, ¿sí? Esparcir esos datos o esa información, que tiene que ver con una gran multiplicidad de herramientas sofisticadas de navegación para la búsqueda, la revisión, el procesamiento de información. Quizá un gran ejemplo de hoy en día de lo que son las infotecnologías, se lleve los laureles lo que es todo el trabajo con inteligencia artificial, ¿no? Por más que la inteligencia artificial todavía no nos esté dando respuestas muy acabadas o definitivas sobre las cosas, lo cierto es que nos maravilla cómo en cuestión de segundos o minutos la inteligencia artificial nos puede redactar textos extensos, ¿no? Lo que a uno le llevaría un mes de redacción, a la inteligencia artificial le lleva minutos, ¿no? Por esta velocidad que tiene de buscar los datos, procesarlos, transformarlos, redactarlos. Eh, lo comprobamos los docentes que sabemos que nuestros alumnos apelan, ¿no? A la inteligencia artificial, que se ahorran un gran trabajo y a nosotros nos suman el trabajo de averiguar quién ha hecho sus redacciones a conciencia y personalmente y quienes han recurrido al camino fácil o a la trampa, ¿no? Y además de estas infotecnologías están las cognotecnologías, ¿no? Las tecnologías cognitivas, que tiene que ver con el uso de tecnologías vinculadas al cerebro humano, vinculadas al proceso cognitivo, a lo que es el cerebro, el pensamiento, la inteligencia, etc. ¿Sí? La idea del transhumanismo, entonces, ya habiendo mencionado estas nuevas tecnologías, es que se utilicen específicamente para la transformación de la naturaleza humana, ¿sí? De ahí que se llame este movimiento no simplemente un humanismo que aboga a favor del ser humano, sino transhumanismo, porque es la idea de llevar al ser humano más allá, ¿no? La idea de atravesar lo que es humano y llevarlo a otro límite, a otra instancia, a otro nivel, superar la condición humana que nosotros ya tenemos, ¿no? Pasar de un lado a otro. Esa es la idea contenida en el trans, ¿no? Entonces, podríamos decir que el transhumanismo lo que busca, con esta idea de sobrepasar lo que ya es la naturaleza humana en esta instancia, pleno siglo XXI, es modificar este cuerpo biológico humano en pos de una existencia que sea más saludable, más longeva, potenciada en términos cognitivos, que nos permita conocer más, poder ver más cosas de las que nuestro ojo humano hoy en día nos permite percibir, ¿no? Pienso ahora en todas esas tecnologías que existen como anteojos que antes eran de ciencia ficción, que uno se los ponía y podía ver la temperatura de un organismo humano, no sé, calcular dimensiones, etcétera.
y que hoy en día ese futuro ya llegó, ¿no? Ya está presente, ¿sí? Poder perfeccionar un poco el tema de los dominios de las pasiones, ¿no? Hace unos años nos daba risa o curiosidad que existían chips, ¿no? Chips sexuales, se le llamaban, ¿no? Que permitían uno ingresándoselo en el organismo regular un poco las funciones hormonales, ¿sí? Eh, En y también realidad, claramente, perdón, yo voy al sí, ginecólogo, perdón. sí, No, no son chips ilustranos, por favor. sexuales. Sí, disculpen. Sí, sí, Valen $200, duran 6 meses. Es para que las personas que entran en la perimenopausia o la menopausia, cuando hay muchas alteraciones hormonales, perdés calcio, tenés disfunciones del sueño y un montón de disfunciones con la comida y demás. Digo, porque tengo una amiga que está pasando por eso. Yo, por suerte, me hice los análisis, todavía estoy lejos, pero ya sé hacia dónde tengo que ir dentro de un par de años. claro, Y en realidad es un dispositivo que va regulando tus hormonas como si vos estuvieras todavía en la juventud. Es eso. claro, No es un chip claro, sexual. Lo que pasa es que cuando el cuerpo, lo tiene completamente desacomodado, vos imagínate, no dormís bien, no tenés dolores, te inflamás toda, o sea, y te pones más sensible, ¿no? Obvio que afecta todo, la parte afectiva, sexual, todo. Entonces es como que le pusieron el chip sexual porque uno se siente como cuando es joven y está bien con las claro. hormonas en equilibrio. Pero en realidad es más por una cuestión de salud del resto del funcionamiento del cuerpo que por una cuestión sexual. Claro, como buscar una especie de homeostasis, ¿no? De equilibrio entre los distintos procesos internos, como bien mencionabas vos. La culpa de los medios de comunicación que con tal de vendernos algo, nos los vende con esa frase, ¿no? Chip sexual. Pero estas cosas las desconocía, así que te agradezco, muchas No, gracias no, no, Leticia. pero te cuento porque es así, es una cuestión que a las mujeres y a los hombres también, que no se habla mucho, nosotros tenemos menopausia, los hombres tienen andropausia y no se habla y es malísimo eso porque también les produce un montón de complicaciones a algunos y tendrían que hacerse chequeos porque empiezan a funcionar diferente el resto del organismo. Los huesos, los Claro, músculos, la digestión, la absorción de un montón de vitaminas, todo cambia. Y entonces los cambios hormonales parece que es una pavada y son recontra importantes. Y nunca les dimos bolilla. Siempre es como, bueno, siempre lo pensamos sexualmente. Bueno, sexualmente activo, sexualmente no activo, ya no es más no sirve más para ser madre y sí puede ser madre. Y no, es súper fundamental para el equilibrio del organismo. claro. Para el tema de la homeostasis, ¿no? De nuevo, ¿sí? Sí, obviamente, es clave, es fundamental. Y el transhumanismo se va a apoyar también en estos elementos para poder hacer que el organismo funcione bien, ¿no? O por lo menos tenga un funcionamiento que se tenía en otras etapas previas de la vida, que podríamos llamar la juventud, que lo solemos asociar con lo que es más pleno, donde las cosas funcionan bien, ¿no? Todo un vocabulario, ¿no? Esto de funcionar, operar, que nos remite un poco a las máquinas, a una visión del cuerpo humano como si fuese un aparato, ¿sí? Y quizá el desafío más importante tras la búsqueda de una vida más saludable por parte de esta corriente y de la utilización de las nuevas tecnologías es ver si nos podemos liberar de la amenaza que significa el envejecimiento, que no hace más que anunciarnos la muerte, ¿no? Esa va a ser como la gran barrera contra la cual lucha el transhumanismo, o la gran liberación que busca alcanzar, ¿no? La liberación de la Perdón muerte. que te interrumpo de nuevo, perdón. Por favor. Eh, para mí, más que no ir a la muerte, que algunas personas piensan eso, yo a mí no me gustaría vivir por siempre, Sí, sería terrible, sería inacabable, no, no, agotador. no, agotador, totalmente agotador. Eh, Creo que la calidad de vida está buscando,
Porque Sí, cuando vos te sí, vas degenerando, porque el cuerpo empieza en una degeneración en todos los tejidos, o sea, todos los tejidos del cuerpo empiezan a degenerarse porque en las células cuando se vuelven a reproducir no vuelven a la misma estado en cuando eras joven, cada vez son más débiles, por eso el cáncer es mucho más agresivo cuando sos joven que cuando sos grande, por esa misma reproducción celular. Lo que busca perdón, yo tengo un médico de biomedicina al que voy, sí, y lo que busca es la calidad de vida. O sea, que vos puedas tener todo para dormir bien, despertarte bien, cumplir el ciclo bien del sueño y del despertar, de la funcionalidad, tener las vitaminas necesarias para no sentirte mal. No es, ay, quiero ser joven por siempre. No, quiero tener una buena calidad de vida. Ese es lo que claro, mayormente se busca y no meterse tanto medicamento alopático, o sea, tanta droga que, o sea, te arregla una cosa, te desarregla otra. Te arregla una cosa, te desarregla otra. O sea, bueno, te calma el dolor, pero después te hace depósito, no sé, en las articulaciones, en el hígado, en los riñones, lo que sea. ¿Se entiende? La biomedicina busca equilibrarte sin dañar nada. claro. Claro, un poco la tarea de la medicina es esa, ¿no? O sea, conservar la calidad de vida. Creer que vamos a detener la muerte o el envejecimiento es una de las grandes utopías del ser humano. Por eso entiendo cuando vos decís vivir eternamente, pero eso significaría que mi cuerpo seguiría envejeciendo al infinito, ¿no? Y llegaría a un punto en donde la vida misma ya no sería deseable. Pero bueno, si uno pudiese vivir eternamente, pero con un cuerpo eternamente joven, un poco parecido a Dorian Gray, quizá la cosa ahí cambiaría un poco, ¿no? Obviamente es una utopía lo que estamos planteando, pero de estas utopías es que se va a alimentar de a poco el transhumanismo. Si ver si podemos liberarnos de la barrera de la muerte y podemos conservar quizá un cuerpo joven. Por eso los interrogantes que se va a plantear o que van a guiar a nuestro curso a lo largo de estas 4 semanas van a ser, en primer lugar, bueno, cuáles son las tesis principales, ¿no? del transhumanismo en esta propuesta que hemos visto de aplicar las nuevas tecnologías para llevarlas más allá de lo que es la naturaleza humana en esta instancia, ¿no? En segundo lugar, ver qué críticas le podemos hacer al transhumanismo. Si ver si todo lo que propone realmente es algo que debería hacerse o no debería hacerse, y eso nos invita a considerar también si es factible, si es lícito desde el punto moral y deseable, todo aquello acerca de lo cual habla el transhumanismo. Obviamente, para poder elaborar estas críticas y hacer un análisis de la factibilidad, licitud y deseabilidad que ello conlleva, primero vamos a tener que ocuparnos un poco de lo que es el transhumanismo, ¿no? Entonces, profundizando un poco en esta respuesta que habíamos dado de la definición del transhumanismo, hay como una serie de ideas o lineamientos que es importante tener en cuenta al momento de comprenderlo. Si nosotros quisiéramos sintetizar la postura del transhumanismo, podríamos recurrir, bueno, Sergio, si no me equivoco, vos estabas en educación física, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el lema de los Juegos Olímpicos? El No sé a- si lo conoces. Te maté, ¿no? no, en los Juegos El lema Olímpicos de los... es el juego Sí, limpio, el fair play. sí, del fair play, sí, que está presente también Mantener los valores del olimpismo, que son solidaridad, compañerismo, cuatro valores que mantiene el olimpismo. claro, y que también está presente en otros deportes. Eh, Cuando se pensó en un momento en el lema de los Juegos Olímpicos, se acuñó una frase que era la siguiente, ¿no? Más alto, más rápido, más fuerte, ¿no? Esto que es el lema de los Juegos Olímpicos, podríamos tomarlo como el espíritu que está detrás del programa transhumanista. O sea, son las tres ideas que ilustran cuál es la actitud fundamental, qué es lo que persiguen esta propuesta, ¿no? El ser humano está siempre descontento, está siempre en tensión, está siempre buscando superarse, ir más allá de sus propios límites, ¿no?
de alguna forma busca, y acá nos ponemos un poco críticos, el desarrollo último e hiperbólico, exagerado, de esa tendencia del perfeccionamiento humano, ¿no? O sea, pareciera que el transhumanismo aparece como un movimiento que busca cumplir con los grandes sueños de la humanidad, superando todos los límites que tiene la naturaleza humana, corrigiendo sus imperfecciones y eliminando todos sus males, ¿no? Así, a simple vista, como charlatán de feria, parece que es algo imposible, ¿no? Algo utópico. Pero los transhumanismos se alimentan de esta utopía y de esta confianza en la tecnología. Y para poder hacer esto, el proyecto transhumanista se va a apoyar, o supone, como es evidente, ciertas medidas extremas, ¿no? Porque para el transhumanista ya no se trata tanto de domesticar el mundo o el medio en el que vivimos, ¿no? No se trata de someter el mundo natural, lo que nos rodea, digamos, a nuestros deseos o caprichos, necesidades, ni tampoco de conformar sistemas sociales o políticos que sean más justos, ni tampoco de educar al ser humano para potenciarlo en cierta dirección, sino que lo que supone el cambio del transhumanismo no es un cambio político, un cambio ecológico, un cambio educativo, sino que es un cambio que forma parte de un proceso más radical, más específico, que es la reingeniería del cuerpo humano, ¿no? Poder volver de alguna forma, de a poco, a rediseñar lo que es el cuerpo humano, a programarlo de una forma específica que nos permita cumplir con esta actitud de más alto, más rápido, más fuerte, ¿no? Y esto se logra a través de, o el transhumanismo propone, que se podría llegar a lograr a través de la aplicación convergente de las tecnologías que hemos mencionado, ¿no? Y acá está la clave. Si nosotros fuésemos capaces de implementar estas tecnologías y modificar la naturaleza humana, modificar lo que es el ser humano hoy en día, entonces estaríamos dando un paso en el proceso evolutivo, ¿no? No solo estamos cambiando el cuerpo humano, sino que estaríamos cambiando a la especie humana, suponiendo que estos cambios fuesen equitativos para todos y que se mantienen de generación en generación, ¿no? Y así estaríamos dando a origen a una especie que ya sería transhumana o posthumana, ¿no? Más allá de lo humano tal como lo conocemos hoy en día, en el que lo biológico va a ser reemplazado en corta proporción o en gran proporción, perdón, total o parcialmente, por lo que es artificial, ¿no? Por lo que es fruto de la técnica, ¿sí? Y así quedaría configurada una especie de superhombres, podríamos llamar, o humanos metahumanos, donde que fueran en grado superlativo más inteligentes, más saludables, más empáticos, más longevos, etcétera, ¿sí? Obviamente todo esto nace de esa gran confianza o ilusión que el transhumanismo va a depositar en la tecnología, ¿no? Esta ilusión se apoya en una concepción de la que parten los transhumanistas, en la que ellos mismos dicen que los límites entre lo que es natural y artificial se presentan difusos y que muchas veces están interpenetrados, lo natural y lo artificial, que no es muy fácil trazar diferencias entre qué sería lo natural, por un lado, y por otro lado, qué sería lo artificial. Lo que proponen los transhumanistas es que nada de lo que es el ser humano es naturaleza desnuda. O sea que no existe el ser humano 100% natural, ¿no? Sino que desde el punto de vista evolutivo, sin el auxilio de la técnica, el ser humano ya se hubiese extinguido hace tiempo, ¿no? Dando lugar a otras especies mejor adaptadas, porque la técnica humana, lo artificial, fue lo que permitió esa adaptación a la realidad, ¿no? Hay ejemplos de los cuales se agarran distintos antropólogos o filósofos dedicados a la antropología filosófica, que ilustran hasta qué punto, hasta qué medida, la evolución humana no es más que un proceso de coevolución entre elementos naturales y elementos técnicos, elementos artificiales, ¿no? Por ejemplo, la lanza que estira el brazo, el fuego que brinda calor y cocina los alimentos, el lenguaje que nos permite vehiculizar el pensamiento,
el libro que nos permite remediar los problemas de memoria que podamos tener o no poder recordarlo todo, el vino que alegra el corazón en las fiestas, digamos, todos estos elementos que extienden lo que es natural en el hombre y que solemos llamar como artificial. Para el transhumanismo no podemos simplificar esta ambivalencia entre lo natural y lo artificial. No podemos pensarlo aislado, sino que se dan juntos. No podemos favorecer un polo o el otro polo, sino que esto sería caer en un reduccionismo. Los dos polos, lo natural y lo artificial en el hombre, se dan conjuntamente, ¿sí? No es algo fácil de dirimir, ¿no? Es evidente que la cultura forma parte de lo que somos, ¿no? Que el ser humano se define por la cultura a la que pertenece y que nuestro cuerpo también se ha beneficiado gracias a la ayuda que le ha brindado la técnica, ¿no? Y acá sí podríamos pensar en la vasta cantidad de prótesis que existen que nos permiten recuperar funciones orgánicas que han sido perdidas, los dispositivos o las drogas que potencian o complementan eh, algunos aspectos de nuestra especie, etc. ¿Sí? Pero de todo esto que venimos hablando, no se sigue que procurar mejoramientos radicales en la biología humana sea algo factible, algo deseable en todas las circunstancias, algo que sea inequívocamente bueno en sentido moral, ¿no? O sea que la propuesta del transhumanismo es convincente, pero habría que evaluar si todo lo que propone eh, es realmente deseable, es realmente practicable desde el punto de vista moral. Acá la bioética va a tener mucho para decirnos al respecto. Eso te Sí, quería preguntar, ¿hasta qué punto? Porque, a ver, vos podés ayudar en la medicina, la verdad es que ha sido maravillosa para nosotros, pero ¿hasta qué punto vos podés, por ejemplo, ¿sabés en qué estoy pensando? En todos los suplementos que toman los que levantan peso. claro, ¿Hasta qué punto después porque, bueno, yo fui bailarina clásica del teatro argentino cuando era chica, o sea, bailarina profesional. Y el cuerpo, cuando vos no sé si me va a corregir acá el profesor de educación física, el cuerpo, cuando vos lo sobreentrenás, porque yo entrenaba todos los días, eh, algunas funciones las anula. Lo que primero que anula es todo lo sexual, porque dice, bueno, la función reproductiva es la que menos necesito, cuando vos lo sobreexigís. Entonces, ¿hasta qué punto vos le pones un montón de suplementos para tener unos músculos gigantes ya fuera de de lo habitual o de lo normal que podría un ser humano solamente con entrenamiento, sin aditivos, como un auto estoy hablando casi, claro, sin aditivos? ¿Hasta qué punto llega un momento que dejas de ser normal, normal entre comillas, porque hay cosas que se van a anular, hay cosas que se van a dañar, hay cosas que van a cambiar, el carácter también cambia con esos suplementos deportivos para los que levantan pesas y todo. Hay un montón de cosas que terminan a veces algunos desintoxicándose como si fueran drogadictos. Entonces, claro. ¿hasta qué punto está bien tomar suplementos? Sí, sí. Sergio, ¿querés aportar algo al respecto sobre esto? Sí, y todos son casos únicos y todo depende de cada organismo y cada persona. Eh, eh, lo que sí es básico es que uno como persona tiene un metabolismo basal que lo aplica para la reproducción, para el mecanismo de la energía de los órganos, para el funcionamiento. Si uno hace otras actividades y lo sobrepasa, el organismo dice, me están atacando, entonces empieza a recortar energías que pertenecerían a un rubro que es el metabolismo basal y empieza a comerlo, entonces empieza
haber un desequilibrio del cuerpo. Por eso muchas veces cuando la gente ve alto rendimiento dice, uy, pero qué atleta. Y el alto rendimiento no es salud. No es salud No, porque está pasado al límite y depende de cada entrenador, cada valor de cada entrenador, cada valor de cada deportista, hasta dónde llegar al límite de lo que uno se conoce. Entonces es muy personal. Hace poco claro, rompió el récord el Keniata en maratón. Keniata hizo en 2 horas 35 segundos, 42 kilómetros. Rompió el récord histórico que es imposible y uno se puede pensar, pero ¿qué? Es un superhombre. Los ves entrenar, hay que ver, son súper delgados. ¿Hasta qué límite esa persona productiva va a estar en el deporte y después cuando se vaya del deporte, qué le pasa a ese? ¿Alguien va a estar atrás de esa persona? ¿Alguien lo va a compensar todo lo que está perdiendo? Entonces, cada caso no se puede generalizar, sí dar una visión que existe biológica de un metabolismo basal, cuando hay dietas que es para fortalecer, por ejemplo, cuando fue lo de natación, el campeón mundial Michael Phelps, que decía, porque yo como 8.000 kilocalorías, y 8.000 es imposible, una persona deportista de un deporte de equipo está tratando de que el nutricionista le dé 3.800 y él iba a 8.000. Pero bueno, entonces cuando comes, y comía a las 4 de la mañana, después a las 6 de la mañana, después a las 8, era una cosa que no tenía vida, porque no podía dormir, porque tenía que despertarse para comer, para poder lograr esa energía para poder competir. Entonces, es caso puntual que es hermoso, lindísimo, pero no se puede generalizar. Sí que te des una cierta cantidad de Fabri, energía ¿se me cortó propia a mí o base. no, no lo escucho hacer? Ah, ¿me escuchás ahí? Bueno, Una pregunta. cógelo. Mm, Estos pensadores, qué sé yo, ¿de dónde vienen? ¿De la biología, de la filosofía, de la antropología, de la técnica? ¿Qué base bien, tienen? sí, son pensadores que vienen de la de las corrientes que acabas de mencionar, ¿no? Vienen de la biología, de la antropología, y hay muchos que vienen de la filosofía de la técnica también, ¿no? Que se ponen a pensar un poco la distinción que hay entre lo natural, lo cultural, ver que en el hombre lo natural y lo cultural no es tan fácil de disociar, y que en definitiva los grandes pasos evolutivos que ha ido dando el ser humano se deben gracias a la cultura. Y estos antropólogos, estos científicos y filósofos de la técnica se dan cuenta que el desarrollo que ha significado de la ciencia moderna en adelante y el poder transformador de la realidad ya no solo nos permite la ciencia y la técnica transformar el mundo para nuestro provecho, sino que nos permite redefinirlo, ¿no? Rediseñarlo nuevamente. Por lo menos no el mundo en su totalidad, pero lo que observan es que sí se puede o está la puerta abierta para rediseñar lo que es el cuerpo humano, el ser humano. Se me escucha bien, ¿no? O no se me escucha. Sí, 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 se te escucha bien. Bien, bárbaro. Pues tenía miedo de que hubiese algún problema de conexión. Volviendo a los planteos, ¿no? Que había dicho Leticia y Sergio, ¿sí? De hecho, el transhumanismo tiene en cuenta esto que dicen, ¿no? De la energía necesaria o el peso en la vida del hombre de la cuestión sexual reproductiva. El transhumanismo va a apostar, una de sus grandes liberaciones, va a ser la liberación del cuerpo en su función sexual reproductiva, ¿sí? Va a proponer o a sugerir que uno de los puntos de su programa es poder desligar al cuerpo humano de esa función que para nosotros es natural, ¿no? O sea, está en el ser humano desde siempre, ¿no? Bueno, parecería que la ciencia y la técnica aplicadas nos están abriendo la puerta a decir que el ser humano podría modificar su naturaleza y ya no sería necesario que contar con un vientre humano para mantener la especie, ¿no? Para la continuidad de la especie, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar. Y también vamos a ver, a propósito de lo que decía Sergio, muy bien haciendo hincapié en esto que él mencionaba de cada caso es un mundo, ¿no? Eso es cierto, ¿sí? Para la medicina misma también, ¿no? Siempre hay que analizar eh,
el caso puntual de la persona, si bien es cierto que algunas generalizaciones hay que hacer, después hay que ver en el organismo de determinado sujeto qué es lo que sucede. Los comités de bioética o frente a estos casos de los atletas o de las propuestas transhumanistas, la gran crítica que se hace o la gran cautela que se señala siempre es hay que poner en una balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos potenciales. Porque si los riesgos potenciales, ni siquiera los riesgos concretos, sino los potenciales, son mayores que los beneficios, bueno, por un principio de cautela, de precaución, entonces habría que evitar esto, no habría que llevarlo adelante, ¿sí? Ese va a ser uno de los señalamientos o críticas que se le van a hacer a todos los transhumanistas que están envalentonados o radicales a extremo, proponiendo que todas sus ideas o estas prácticas por las que abogan se lleven a cabo, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda o pregunta que les haya generado hasta este punto? No, que me hiciste acordar de esto de clasificación. Por ejemplo, Jaco Pastorius, que fue el sudafricano que compitió en Sí, el olimpismo con una pierna ortopédica para correr, lo habilitaron para que corriera en el propio Juego Olímpico de supuestamente personas normales físicamente y no en el paraolímpico que era posterior. Así que, ¿cómo ahí se puso precedente al respecto? Entonces, bueno, yo tengo esto, puedo participar del Juego Olímpico propiamente de un inicio. Entonces, ahí de haber fomentado este transhumanismo un montón en la parte deportiva, que no sé, como no lo estudié, si se han metido al respecto, porque si no, entonces desaparecería el paralímpico posterior a un olimpismo. Todos participarían todos en un mismo juego olímpico, en un mismo periodo, y no subdividido este acá y después el otro. A Jaco Pastorius claro. lo permitieron estar con los principales y no le decían no, pero el debate era no, pero no puede ser, tiene una prótesis, tiene que ir en el posterior después que terminemos nosotros. Y bueno, lo dejaron y lo habilitaron. Claro. Que después tuvo La un otra, problema. la Sí, otra gran Betis. discusión es los hombres trans, bueno, los trans, el tema de Claro, la cuestión física de la mujer y el hombre, que bueno, sí o sí, el hombre tiene una superioridad física al de la mujer, por eso los deportes están divididos, no compiten hombres y mujeres juntos, porque si no siempre nunca ganaría una mujer. Entonces, claro, entonces en natación pasó un caso, otro, no me acuerdo si en ciclismo, En tenis hace y un montón y sí, hace y poco ahí también. se empezó a dar todo un planteo, pero para, si este era número 100 cuando era hombre, ahora es mujer y es número 1, ¿qué está pasando? claro. Sí, sí, sí. Son todos planteos válidos y habrá que ver cómo es que los comités olímpicos o los comités de deportes justifican, ¿no? Estas decisiones. Que es cierto, son decisiones que cambian el deporte, cambian la competencia, pero son decisiones que en última instancia tiene que haber alguna reflexión filosófica por detrás, ¿no? De cómo entendemos lo que es natural o no es natural por el tema de las prótesis, ¿no? Y del cuerpo humano que no tenga una prótesis, ¿no? Si la prótesis equivale o es lo mismo que esa extremidad faltante, ¿no? Y también las discusiones a raíz del género, ¿no? Y de la división que hay en los deportes, buscando para que sea más justo, ¿no? La competición sea más bella, etcétera, ¿no? Más equiparada, ¿sí? Eh, no recuerdo si hubo otro más en el deporte, algo parecido por el estilo. ¿Alguno se acuerda si hubo alguna otra discusión al respecto? No, creo que no. No sé, Bueno, quería aclarar solamente sí, que era Pablo. Jaco Pastorius es el bajista de jazz, el otro se llamaba Sí, Oscar Pistorius, Pistorius, que ¿no? después Pistorius, asesinó a la Pistorius. novia, Pistorius, pero Sí, es un Pistorius. detalle. Sí, sí. sí, sí. Jaco Pastorius era el bajista brasilero, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, Pistorius. Pistorius. Sí. Está bien. Perfecto, ¿no? Viene bien la aclaración. Entonces, frente a todas estas propuestas que hace el transhumanismo,
tenemos, y viendo lo utópico que es y las críticas morales que le podemos señalar, el transhumanismo es consciente, o los ideólogos, los que sostienen esta propuesta son conscientes. Entonces, el transhumanismo tiene la peculiaridad de presentarse a sí mismo de dos maneras, ¿no? El transhumanismo se presenta como un movimiento o proyecto filosófico, lo que habíamos hablado antes, pero también se presenta como un espacio, como un ágora, como un foro de discusión, ¿no? Para evaluar la viabilidad, la no viabilidad de sus propuestas, ¿no? Como proyecto, movimiento filosófico, podríamos decir que se trata el transhumanismo de una filosofía lanzada a la acción, ¿no? De un programa transformador de la realidad, de una praxis realmente revolucionaria en el sentido de que cambia las condiciones de lo que significa ser humano, ¿sí? Y que de alguna forma, bueno, se encarga de lo que es rediseñar la escatología del ser humano, ¿no? Una escatología que tiene que ver con el destino último del ser humano, su salvación, que pareciera que el transhumanismo busca que esa salvación, ese destino último, esté acá, ¿no? Que sea inmanente, que sea en este mundo, que sea en esta tierra, ¿sí? Por eso es válido que frente a este discurso transhumanista se lo tilde de utópico. Pero por otro lado, también el transhumanismo es un foro de discusión, ¿no? Es un ámbito donde, como preguntaba antes la compañera, se me fue el nombre, que nos decía, bueno, ¿quiénes apoyan, ¿no? Esto del transhumanismo? Bueno, tenemos una comunidad de científicos, de filósofos, de académicos de todo el mundo que investigan y estudian acerca de estas cuestiones, ¿no? Eh, Hay institutos dedicados a ello, hay profesores de filosofía y de altas casas de estudios de universidades alrededor del mundo que están publicando, participando en conferencias, en jornadas al respecto, ¿no? Hay múltiples asociaciones posthumanistas en los distintos países, ¿no? Asociaciones que no solo tienen que ver con el país, sino que también tienen que ver con la confesión de fe. Nos vamos a encontrar con, aunque parezca algo sorprendente, con transhumanismos mormones, cristianos, transhumanismos ingleses, franceses, polacos, ¿no? Hay como distintas asociaciones detrás de todo esto. Y Juan, paralelamente, como decíamos, sí, no sé acá en Argentina si hay, tengo una tendría que averiguar. consulta. Seguramente ¿Hay haya, alguna acá tenemos de definición? todo. ¿Cómo, Tengo Pablo? una consulta. ¿Hay alguna definición o convención o límite que se haya puesto para entender cuándo aparece el transhumanismo o cuándo hablamos de transhumanismo y cuándo no? Ejemplo concreto, el hombre ya hace años que usa un marcapasos o una pierna ortopédica o incluso dientes postizos, etcétera. Incluso, bueno, en cuanto a drogas y inseminación artificial, bueno, hay una variedad de cosas que ya se están usando desde hace tiempo. ¿Eso es considerado como parte del movimiento transhumanista? ¿O hay una nueva instancia donde nos imaginamos tu primera foto o figura donde la máquina y el hombre mucho más integrados? ¿Dónde aparece un poco la convención de qué está dentro y qué está fuera del movimiento y de toda esta lógica? Claro, entiendo lo que preguntás. Por ahora, hasta el momento del transhumanismo, diría que todavía todo esto, los casos que vos mencionaste, de inseminación artificial, etcétera, está dentro de lo humano. Todavía no hemos llegado a la instancia de transhumanismo. Si entiendo bien lo que estás preguntando, ¿no? O sea que todavía no se ha dado ningún salto evolutivo, pero que por cómo vienen las cosas, todos estos descubrimientos y aplicaciones, el día de mañana nos permitirían dar ese gran salto. Después Bueno, lo que sí podría averiguar, Pablo, que no lo tengo bien claro, es en qué época es que se comienza a hablar de transhumanismo. Si esa era la pregunta puntual que era la tuya. Sí, bueno, era un poco entender si uno tiene hecho un bypass, una cosa, si ya es una máquina o Claro. biotecnología ya aplicada al cuerpo, si ya es parte del entendimiento del transhumanismo o estamos hablando de una cosa de otra escala y de otro nivel. Claro. Bueno, ¿sabés que les compartí después para que chumeen tranquilos? Una noticia de Infobae, podría haberlo sacado de cualquier lado, pero fue lo primero más a la mano que encontré, que nos hablan de algunos seres humanos cyborg que ya existen, ¿no?
y que son justamente seres humanos que tienen aparatos o dispositivos especiales en su organismo que les permiten percibir colores o les permiten percibir distintas cosas de la realidad que el ser humano por sus propios medios no lo podría conocer, ¿no? Y es interesante porque hay un muchacho que tiene como un cable que le sale de la cabeza hacia adelante, ¿no? Y ahora no recuerdo bien si con eso podía captar los colores o algo por el estilo. Tendría que volver a verlo para no equivocarme y no decirte algo que no es. Pero hay algunos autores que ya sostienen que ya tenemos cyborgs, diciendo de alguna forma, conviviendo entre nosotros, ¿sí? Que cuentan con dispositivos que permiten que su cuerpo humano pueda realizar funciones que eran inéditas hasta este momento, ¿sí? Después te recomiendo que leas ese artículo, que pone algunos ejemplos al respecto. Yo hay perdón, que interrumpa, hay una discusión No, que por favor. siempre tengo con mis alumnos, que es que siempre, no sé si saben que se habla hace rato de la impresión en 3D, 4D de los órganos. Sí, Entonces, yo les digo, bueno, si podemos hacer órganos, capaz que un día podemos hacer un ser humano completo. Lo imprimimos por completo. Ahora, no lo podemos soplar y que tenga vida, porque el ser humano no funciona así de la nada. Hay algo que es el alma, que hace que funcionen nuestros pensamientos, todo el cuerpo, funciones orgánicas, espirituales, bueno, lo que sea. Eso no podemos hacer. Entonces le ponemos que un chip, una computadora en la cabeza para que funcione. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Y ahí creo que esta es la discusión también que estamos planteando acá. O sea, el paso al revés. O sea, armamos todo un ser humano y después le ponemos, no a los ser humanos ponerle. El paso al revés, ¿cómo sería? ¿Sería un ser claro. humano? Yo no te podría dar una respuesta porque no lo sé. Tendería a decir que no por una cuestión de cómo se ha generado, ¿no? Yo en esto soy un poco más clásico. Yo diría que no porque es una generación puramente artificial. Eh, el transhumanista quizá te podría decir que es una escala en el desarrollo de la evolución del ser humano, ¿no? Y que sería justamente lo que hemos llamado un post-humano, un transhumano o un Claro. metahumano. ¿Y el alma de ese humano? ¿Qué onda? Claro, ¿qué hacemos con el alma? ¿No? Ahí va a estar el problema. ¿Qué onda? Porque ¿Cómo le ponemos el alma? claro, nos vamos a encontrar con Bueno, también transhumanistas aparece que es, el tema de la clonación, ¿no? claro, también, ¿no? Es otro tema sumamente apasionante. Con el caso proponía Leticia, vamos a encontrar que hay asociaciones transhumanistas que son creyentes y hay otras que son ateas o agnósticas, ¿no? Entonces el tema del alma lo descartan. Van a haber algunas otras que van a intentar reducir el alma humana únicamente a las funciones intelectivas o intelectuales superiores, ¿no? Pensamiento abstracto, por ejemplo, creación de conceptos, etcétera. Y van a decir, bueno, en realidad eso que llamamos alma tiene que ver con alguna función específica que tiene el cerebro humano, que nosotros todavía no hemos podido reconstruir cuál es la cadena de sinapsis o neuronal que la lleva a cabo, pero el día que lo podamos hacer y lo podamos reproducir en máquinas, podremos crear individuos o seres que serán humanos, metahumanos. No, Bueno, no lo sé. pero De una, leí sobre un sí, estudio de que el ADN, la mínima parte es información genética y la otra parte es toda información biológica que viene de nuestros antepasados, que tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestra forma de ser y demás. O sea, hay más cosas además de algo orgánico. Entonces, ya en el ADN se está estudiando que la información genética es menor a toda la otra información que viene de nuestros ancestros. ¡Wow! claro. Y entonces, ¿Cómo hacemos con eso? Otra pregunta. En Sí, general, quién financia todo esto?
porque esto es un negocio. Sí, esto es un negocio, ¿no? Es buena pregunta para ver quién mueve los hilos Sí. detrás de todo esto, ¿no? Eh, tengo que averiguarlo, no quiero dar ninguna respuesta apresurada, ¿sí? O sea, no importa. Eh, yo supongo que, hipótesis, supongo que estarán grandes compañías vinculadas a la medicina, para empezar, porque yo entiendo que si hay alguna viabilidad en alguna de estas propuestas, y todo el mundo o gran cantidad de las personas van a querer acceder a ellas, ¿no? Así que se va a volver un gran negocio, como han sido todas las grandes invenciones del ser humano. Pero habría que ver si hay algunos multimillonarios que hacen tareas de filantropía y de repente piensan que la propuesta transhumanista es realmente un beneficio para la humanidad y que podrían estar involucradas. Tendría que averiguarlo, me lo voy a anotar, porque es interesante. No, no importa, no Es, trabajes. cono- es conocido que el que está en estos temas es Elon Musk, Elon Musk, entre sí, otros, por ejemplo, ¿no? invirtiendo en estos temas. Eh, Obviamente por los beneficios que le debe, seguramente le traerá a él, ¿no? Pero bueno, el beneficio de él puede ser el beneficio de todos y puede ver cómo lo puede comercializar también, ¿no? Cómo sacar un rédito económico. Eh, es interesante lo que había planteado Leticia, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es un ser humano? ¿Hasta qué punto deja de serlo? Si es lo mismo, ¿no? Un ser humano nacido de un cuerpo natural o un ser humano construido artificialmente, ¿no? Un poco parecido, salvando las distancias, ¿no? A la criatura que crea el doctor Frankenstein, ¿no? Al monstruo, entre comillas, que crea, ¿no? Que lo hizo con elementos naturales encima, ¿no? Con cadáveres, etcétera. Bueno, ¿es un ser humano eso también o es otra cosa? ¿Sí? Basta solamente con la apariencia, basta solamente con las funciones. Acá esto ya es un tema más antropológico y hasta incluso metafísico de qué entendemos por ser humano, cómo lo delimitamos, ¿no? Como una cuestión de base, ¿sí? Bueno, lo Eh, plantea la película de la inteligencia artificial, que es excelente, la del nene, que termina teniendo recuerdos de la madre, que sí, se termina toda la humanidad y el único que queda es él, que no es un ser humano, pero en su recuerdo tiene seres humanos y así los extraterrestres conocen a los seres humanos. Es un claro. peliculón ese, un peliculón que te parte el alma. ¿Cómo se llamaba la película? Inteligencia artificial. Inteligencia Artificial, sí. Que creo que está sacado de un cuento de Philip Dick, si no me equivoco. Eh, sí, sí, con el nenito de Sexto Sentido, ¿era? ¿Puede ser? No, o un nene bastante parecido, no me acuerdo. ¿Qué es interesante esto? Si las máquinas desarrollan sentimientos, recuerdos, etcétera, eh, que son funciones propias que le atribuimos al ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí, no? Esto está presente en otras películas como Yo Robot, por ejemplo, y algunas otras, ¿sí? Ahí nos compartió Pablo, Neuralink. Ah, perfecto. ¿Sí? Implantes cerebrales en humanos, ¿no? Que vamos a ver que muchas de las cosas de las que se agarra el transhumanismo es, bueno, los descubrimientos científicos técnicos nos sirven para dos cosas, o con fines terapéuticos o con fines de mejoramiento de la especie humana, ¿no? Quizá con los fines de terapéuticos, para poder controlar o curar enfermedades, no habría mayor discusión, ¿no? Obviamente la discusión que hay es que esa terapia que se lleva adelante sea beneficiosa para el paciente y que no lo sumerja en mayores problemas, en mayores riesgos, ¿no? Pero ya cuando hablamos de no terapéutica, sino mejoramiento del ser humano, el problema está en los riesgos incalculables que puede llevar a la estirpe humana, ¿no? El no saber qué consecuencias tendrá eso para el día de mañana, para las futuras generaciones, ¿sí? Eh, Sí, porque y que mirá a veces es como si usar... un día las máquinas terminan diciendo acabemos con los que son solamente humanos, Claro, los que no tienen máquina, o sea, los que son claro, transhumanos
nos extinguen a nosotros. Claro, Ahí es la porque gran nos ven. discusión, me parece. Sí, eso es una discusión muy interesante. El paso evolutivo, digamos, quienes hayan evolucionado, ¿cómo van a mirar a los que han quedado atrás? ¿No? Hay que ayudarlos a dar el paso, hay que sacárnoslos de encima, podríamos decir, ¿no? Porque son débiles o no están a la altura de las circunstancias o la justificación que se encuentre en su momento. Ese también es un gran problema que hay que tener en cuenta en caso de que esto se llegase a dar, ¿no? Bueno, todos estos planteos que estamos formulando nosotros, se los plantea también el transhumanismo, ¿sí? Obviamente, entre los cultores del transhumanismo nos encontramos con gente extrema o gente que tiene recaudos, que es más moderada, ¿sí? Y que realmente no quiere que metamos la pata, podríamos decir. Algunas de estas preguntas que surgieron de nuestra charla, bueno, Utopía, los centros de investigación, lo que hemos mencionado, algunos de las preguntas que nacen, ¿no? Y que justamente fue a raíz del ejemplo que puso Leticia, son estas preguntas, ¿no? ¿Qué nos define realmente como seres humanos? ¿Hasta qué punto podemos mejorarnos y seguir reconociéndonos en el producto de esas transformaciones, ¿no? Como decía Leticia, una impresión 3D de un ser humano. Bueno, eso ya no es un ser humano, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos reconocerle humanidad a eso, ¿no? Y después venían las preguntas de tinte moral, de los costos, los riesgos que sean razonables aceptar en este esfuerzo para combatir límites naturales, ¿sí? Y yendo a la pregunta de el humano evolucionado mirando hacia atrás, al que todavía no ha evolucionado, ¿no? ¿Qué es lo que vale la pena conservar de este animal finito, perdón, imperfecto, vulnerable, que somos nosotros, ¿no? ¿Cuáles de esos rasgos que clásicamente llamamos naturales sería conveniente conservar en este proceso evolutivo, ¿sí? Hasta acá la cuestión me parece que está bastante clara, ¿no? No se generó ninguna. Hay interés por lo que veo, ¿no? O sea, el tema suscita realmente. Es apasionante, ¿sí? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quisieran volver a rever de lo anterior? Seguimos entonces, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿y dónde se origina todo esto? ¿Sí? ¿De dónde nace? Entonces hay que hablar un poco de cuáles son los antecedentes del transhumanismo, de dónde vienen estas ideas, ¿sí? Obviamente podríamos decir que hay unos antecedentes remotos y podríamos decir que de alguna forma estas ideas del ser humano por superar los límites, ir más allá de su propia condición, etcétera, existen desde siempre en los deseos, en la imaginación del ser humano, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en algunos relatos de la literatura clásica, universal, de los griegos, de los sumerios, de la antigüedad, donde las mitologías de Oriente y de Occidente nos ilustran como, por ejemplo, la epopeya sumeria de Gilgamesh y la fuente de la eterna juventud de la que habla Heródoto, que representan de alguna manera el anhelo de inmortalidad, el mito de Proteo, que es el dios primordial del mar, que tiene una capacidad de transformarse en distintas sustancias, Galatea, que es la estatua vivificada de Pigmalión, o yendo a la tragedia griega, tenemos al adivino Tiresias, que tenía la capacidad de encarnarse en sucesivas identidades, ya sea como hombre, como mujer. El mito judío medieval del golem, en el que se prefigura la idea de lo que es un robot. Podemos hablar también de las pociones del amor que prometían conquistar el corazón rebelde de aquellas personas amadas. Pero quizá una de las mitologías más claves de Oriente y de Occidente para pensar el antecedente del transhumanismo es el mito de Prometeo y sus paralelismos, ¿no? O sea, no sé si ubican a Prometeo, el que roba el fuego a los dioses, se lo comparte a los humanos, etcétera, ¿sí? Este Prometeo es aquella criatura que busca alcanzar su verdadera talla, su verdadero nivel, su verdadero estatus, enfrentándose o prescindiendo de la divinidad, dándole la espalda a la divinidad. Y además el mito de Prometeo viene enganchado con la idea de que es el inventor o el dios de las técnicas, de la cultura, ¿no?
marcando la técnica y la cultura un rol fundamental en la supervivencia y el progreso del ser humano. En definitiva, en Prometeo encontramos ese anhelo o esa tentación de radical de que el ser humano sea el autor y el fin de sí mismo, ¿no? Que el ser humano se haga a sí mismo, sea su propio artífice y un artífice que pueda rediseñar su cuerpo a gusto y piacere, ¿no? Según lo que su voluntad le dicte, ¿no? Bueno, el transhumanismo dice, estos deseos de superar lo que somos ya lo encontramos en el ser humano, ¿sí? Pero quienes abandonan un poco el aspecto literario y piensan ya en términos científicos, van a ser los antecedentes próximos o modernos. Vamos a encontrar que hay distintos autores, distintos científicos, que nos van a anticipar algunas tesis del transhumanismo, ¿no? Por ejemplo, el marqués de Condorcet, perdón, un pensador francés, tenía la convicción de que en algún punto de la historia, bien moderno, ¿no? Porque era un autor moderno, en algún punto de la historia las ciencias lograrían prolongar la vida indefinidamente, ¿sí? Benjamin Franklin, ¿sí? El norteamericano, que también era inventor, etcétera, vaticinaba o vislumbraba la idea de lo que es la crioconservación de los cadáveres, ¿no? La crioconservación es lo del gran mito de Walt Disney, ¿no? Poder conservar, almacenar un microorganismo vivo a una temperatura muy baja, ¿sí? De forma que el día de mañana, cuando estén las técnicas disponibles, se lo pueda resucitar y se lo pueda restaurar en las mismas condiciones que tenía antes de su almacenamiento, ¿no? Otro científico, Haldane, nos hablaba, un genetista y biólogo británico, nos hablaba de la ectogénesis y la eugenesia, ¿no? La ectogénesis tiene que ver con la idea de que se pueda dar a luz a un organismo natural, pero fuera del cuerpo del que normalmente requiere para poder existir, ¿no? O sea, la idea de que pueda crecer un embrión o un feto fuera del cuerpo de la madre, ¿no? Y también nos hablaba de la eugenesia, el buen nacimiento, ¿no? Que tenía que ver con esa especie de, entre comillas, vamos a decir, ¿no? De disciplina que tiene que ver con cómo podemos hacer para modificar la herencia genética de las personas, para mejorar una raza, para mejorar una especie, aplicando leyes biológicas y técnicas de genética avanzada, ¿no? Entonces, a través de la eugenesia, si podemos modificar los genes de los nuevos individuos que van a venir al mundo, podremos tener nuevas generaciones de gente más saludable, más sana, más inteligente, más fuerte, de una determinada etnia, de un determinado grupo social, ¿sí? Y de alguna forma la eugenesia promovería, directa o indirectamente, que no se procreen aquellos individuos que no posean esas cualidades, ¿no? Esto es la crítica que hay a la eugenesia, ¿no? Un poco uno juega a ser Dios, que decide que solo pueden nacer criaturas con esta o con estas características y no deben nacer criaturas que no las tengan o que tengan estas otras, ¿no? Y también otros antecedentes van a tener que ver con todas las especulaciones que hay hoy en día acerca de lo que se llama la inteligencia artificial fuerte, ¿no? La inteligencia artificial fuerte es aquella inteligencia artificial que se supone podría alcanzar el mismo nivel o las mismas facultades humanas que tiene el cerebro humano o incluso poder superarlas, ¿sí? O sea, una máquina que pudiera realizar con éxito cualquier actividad intelectual que realiza un ser humano promedio, e incluso poder realizarla mejor, ¿sí? O realizar nuevas funciones. A ver, hablamos de conciencia, hablamos de sabiduría, de autoconocimiento, autopercepción, etcétera. Hasta este punto todavía es inteligencia artificial fuerte, todavía sigue siendo un sueño, ¿no? Todavía no se ha alcanzado, es hipotética. Pero vemos que hay avances, ¿no? En lo que es con el trabajo de inteligencia artificial. De hecho, quien liberó el chat GPT y lo puso a disposición, en un momento como que trastabilló, ¿no? Le vino un poco de culpa ética moral, como diciendo,
Me parece que con esto que acabo de hacer, la humanidad todavía no estaba preparada para esto, ¿no? Y no sabemos a dónde nos puede llevar, a dónde nos puede conducir. Me hace recordar que hace unos años habían puesto a dos máquinas, a dos sistemas operativos, a conversar entre ellos, ¿no? Y lo que notaban quienes estaban llevando a cabo el experimento era que se estaban comunicando bien, hasta que de repente en un momento las máquinas cambiaron el lenguaje de códigos en el que estaban hablando y los seres humanos ya no podían entender qué era lo que se estaban comunicando las máquinas, ¿no? Entonces ahí quisieron, bueno, desconectemos, apaguemos esto, porque bueno, el principio de precaución frente a estas cosas novedosas, creo yo, es el que tiene que regir en estos casos, frente al desconocimiento de lo que pueda llegar a pasar. Entonces teníamos estos antecedentes por parte de científicos, van a haber también tesis filosóficas, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con autores que frente al destello de lo que son las aplicaciones de la técnica, van a aventurarse y a plantear un poco cuestiones desde la filosofía, apoyando o previendo el transhumanismo, ¿no? Elul, Federov van a ser autores que algunos señalando las posibles distopías que se puedan llegar a generar, van a hablar de la prolongación de la vida, de la superación de la inmortalidad, de la resurrección de los muertos por medios o métodos científicos y técnicos. Y el pensador religioso Teilhard de Chardin va a ser bastante optimista en las cuestiones transhumanistas y va a sostener que a lo largo del proceso evolutivo también estas barreras entre lo biológico, lo humano, lo tecnológico, se empiezan a difuminar, ya no son tan claras. Incluso Chardin tuvo la genialidad de poder anticiparse a que en el día de mañana iba a existir lo que hoy se conoce como bioingeniería, ¿no? La capacidad de trabajar lo que es la ingeniería genética, la modificación del genoma humano, ¿no? Eh, y anticipó de hecho la Internet. Él hablaba también de que iba a surgir un sistema de comunicación computacional global y que, bueno, finalmente terminó existiendo. ¿Sí? Bien. Dejando un poco de lado esto de los antecedentes, que por ahí es un poco tedioso detenernos en cada uno de ellos, ¿sí? Esta materia tiene por nombre posthumanismos, transhumanismos, y es importante señalar que son dos palabras que por lo general se utilizan como sinónimos, pero no significan lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de transhumanismo, estamos hablando de lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? El movimiento que aboga por la transformación de la naturaleza humana a partir de la implementación de las nuevas tecnologías, ¿sí? La idea es que, utilizando estas nuevas tecnologías, las modificaciones podrían derivar en personas transhumanas, ¿no? Esto es, eh, personas distintas a lo que hoy en día llamamos humanos. Tenemos que mencionar ahora sí a uno de los principales representantes del transhumanismo, que es Julian Savulescu, que nos habla un poco acerca de qué es lo que podría pasar con el ser humano, cuándo van a aparecer estos post o transhumanos. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que los seres humanos podrían extinguirse del mismo modo en que el hombre de Neandertal llegó gradualmente a desaparecer. Es propio de la evolución de las especies este ir y venir y el ser reemplazadas unas por otras. Hay algo especial acerca del Homo sapiens, pero esa especificidad va a continuar en las formas de vida posthumanas o en otras, a no ser que seamos aniquilados contra nuestra voluntad, ¿no? Acá, a un paréntesis, recuerdo lo que dijo Leticia de, bueno, ¿qué va a pasar con la nueva especie que resulte? ¿No? ¿Qué va a hacer con nosotros? No nos pediremos de lo que valoramos, dice Sabulesco. Y sigue la cita, ¿no? Sí, lo que yo decía es este planteo como, perdón que voy a dar un ejemplo horrible, pero lo que pasó con Alemania, con esto de Claro. que no, queremos solo una especie que sea de esta manera y empezaron a aniquilar gente.
que en realidad hay mucho más otros trasfondos, hay una cuestión de dinero, porque bueno, los judíos son dueños de grandes eh, bancos del mundo, hay un montón de cosas atrás, pero esto de idealizar una raza que sea blanca, aria, esto, lo otro, y el otro no sirve, y al final es, perdón, pero para mí es al revés, creo que la raza negra es superior a la raza blanca porque siempre tiene mucha más resistencia física y demás, pero bueno, es muy peligroso decir esto es mejor que lo otro. ¿Quién Claro, dice que es tal cual. mejor? ¿Quién dice que es mejor? ¡Wow! Y ahí imagínate si esas máquinas tienen más poder y son más fuertes, ¿qué podría pasar con nosotros? No sé si es Claro. la misma evolución del Homo sapiens que está hablando Julián, la máquina, ya no sé, yo, perdón, pero yo soy creyente y ya el tema del alma a mí me complica la cabeza. Está perfecto. Y está perfecto que así sea, ¿no? Porque esa también es parte de una de las críticas que se podría hacer, ¿no? Pensaba en esto que vos decías y es verdad, o sea, la palabra evolución ya de por sí como que tiene contenido dentro de la expresión, la idea de mejor, ¿no? O sea, como que aquello que está evolucionado es mejor que el paso previo o que lo antecedió, ¿no? Porque si no, no sería evolución, sería transformación de las especies para ser más adecuados, ¿no? Habría que ver qué está más preparado para el entorno natural. Si lo que está más preparado para un entorno natural es un ser humano o es un post-humano o un cyborg, ¿no? Definitivamente el cyborg podrá llegar a tener funciones más desarrolladas, ¿sí? Pero al ser tan artificial, no sabemos hasta qué punto eh, no sé cómo expresarlo para hacerme entender, pero eh, guarda la misma conexión con la vida que la que guarda el ser humano, ¿sí? Por eso me parece a mí que el transhumanista quiere que no se vea tan clara, quiere borrar la diferencia entre lo artificial y lo natural, para que cuando veamos al cyborg no lo pensemos como algo eh, ajeno al mundo natural o a la naturaleza, sino pensándolo como surgiendo de ella misma, como siendo un paso más del desarrollo del mundo, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema más complejo, pero que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Sigue Julián un poco con esto y nos dice, pues, si esas formas de vida no humanas son superiores a nosotros, en cuanto a las características que nos definen como personas, en un grado mayor del que nosotros somos superiores al Neandertal, es posible que debamos preocuparnos más por ellos de lo que hacemos por los seres humanos. Podríamos tener una razón para crear o para salvar a esos seres tan superiores en lugar de continuar la línea humana, ¿sí? Bueno, acá Julián parece que no tiene miedo al exterminio que hemos mencionado antes, sino al revés, ¿no? Julián diría que la humanidad tendría que preocuparse en lograr crear o llegar a salvar o instaurar a esta nueva estirpe de hombres, o de meta hombres, mejor dicho, que pudiese llegar a ocurrir, ¿no? O sea, hay cosas que hay que señalar, que no podemos negar, ¿no? Vos hablabas del alma humana, Leticia, es verdad. O sea, ¿cómo podemos asegurar la permanencia de aquellas cosas de que constituyen nuestra identidad si te está dando una transformación, ¿no? Si está cambiando radicalmente la naturaleza humana. ¿Qué pasa con el alma humana? ¿Va a seguir estando presente? ¿No va a estar presente? ¿O es el alma humana quizá el límite que nos permite decir, no, esto que vendría después no son humanos ni posthumanos, son máquinas que creemos que son humanos? Esa podría ser también una respuesta que se pueda dar, ¿no? Y también, bueno, la idea de que ya vemos en esta misma cita que hay una preocupación moral, ¿no? Hay una cuestión donde lo que este autor está haciendo, más que describiendo, nos está dando como un mandato, ¿no? Podríamos tener una razón para crear o para salvar a esos seres tan superiores en lugar de continuar la línea humana. Más o menos como que nos está señalando, nos quiere incentivar a seguir por ese camino que él está proponiendo.
¿sí? Entonces, esta evolución humana de la que vendríamos hablando tendría que darse tanto en términos biológicos como en términos cibernéticos, digamos. Que en el cuerpo humano se vayan integrando progresivamente prótesis tecnológicas, prótesis de nanorobots, prótesis de cognotecnologías, infotecnologías, etcétera, ¿sí? Incluso en las visiones más radicales de lo que es el transhumanismo, podría llegar a haber, a lo largo de toda la evolución, una eliminación de nuestro cuerpo humano. Esto es lo más radical de todo, ¿no? La idea de que existan personas pero sin cuerpos. ¿Y cómo puede ser esto posible? Porque la conciencia humana existiría, la inteligencia humana, conciencia, como lo quieran llamar, podría ser descargable en soportes digitales, ¿no? Eh, Esto tiene un nombre en inglés, mind uploading, creo que es la idea de que la mente humana pueda ser volcada en computadoras, en máquinas, ¿no? Entonces, ya ni siquiera necesitaríamos del cuerpo humano, sino que existiríamos en estos soportes digitales, existiríamos en la red, ¿no? Un poco pensando si la conciencia tiene que ver con la conexión de redes neuronales, ver cómo la computadora pudiera codificar, traducir o reduplicar o replicar esa conexión neuronal en términos o códigos informáticos, ¿no? Eh, a mí se me hace imposible pensar al ser humano sin un cuerpo, ¿sí? Para empezar, ¿no? Eh, Pero, bueno, no sé a ustedes qué les sucede con esto, ¿Qué tal? Buenas noches. pero, ¿qué tal, Graciela? Yo leí en un libro de Paula Sibilia que comenta que hubo un intento, en, un intento fallido en el 2007, no sé si vos sabés, que No, no intentaron sabía. hacer eso y salió mal. Creo, eh, para mí fue como un suicidio medio masivo de gente que intentó hacer eso, porque lo explica, yo no digo, no sé si habrá sido, no en broma, no creo, pero lo comenta en su libro. Fue en el 2007 un grupo de científicos que tenían pensado eso, es decir, si nuestra mente es información y si la información es susceptible de ser digitalizada, eh, bueno, se podría prescindir. Lo que pasa es que eh, nosotros somos soma también, Claro. somos un... eh, me resulta más creíble el típico, la serie cuando yo era chica que miraba La Mujer Biónica, me encantaba, el hombre nuclear y la mujer biónica. Eso sí me parece más potable. Eh, Tener un oído biónico en donde uno pueda escuchar todo, o una fuerza, un brazo biónico que me permita, no sé, defenderme como se defendía la mujer biónica y cuando le venían a atacar era fantástica porque además era una especie de no luchadora, pero cuando yo era chica, era una de mis heroínas. De hecho, tuvo más éxito la mujer biónica, primero fue el hombre nuclear, y después la chica, que era la novia, la serie esa fue mucho más vista, este, tuvo muchos más capítulos. Y, y bueno, era una competencia, me acuerdo en esa época, de superheroínas. Estaba por un lado, no sé si se acordarán, la Mujer Maravilla, por un lado, pero la Mujer Maravilla era más mitológica, era más, vivía en una isla con mujeres amazonas, ¿no? Como en el cómic. Y la otra versión era esta que era súper de avanzada, súper tecnológica. Yo creo más en No, esto que vos decís, el sí, perdón. sci. Sí.
No, no, creo más en esto del cyborg. Por ejemplo, los implantes cocleares que se le hacen a los chicos, es fantástico eso. A los chicos para que puedan oír. Y bueno, creo que eso es emocionante. Gente que antes no podía oír, eh, Sí, eso sí, es fantástico. obviamente. Que ahí tiene que ver, como decíamos antes, con funciones más bien terapéuticas, ¿no? Donde no es que hay un mejoramiento de la especie humana o de las capacidades que ya tenemos, sino que tiene que ver con poder curar o restablecer funciones que deberían estar en el ser humano, pero que por algún motivo o alguna enfermedad, etcétera, o malformación no están, ¿no? Bueno, lo que pasa es que justamente los transhumanistas dicen, si la tecnología nos permite estas cosas con fines terapéuticos, imaginémonos qué nos podría permitir en nivel de escala de mejoramiento de la especie. Quizá podríamos dedicarnos también a estas capacidades que ya tenemos, potenciarlas, o ver si podemos desarrollar más capacidades. Pero obviamente este desarrollo de nuevas capacidades va a tener que ir acompañado de las máquinas, de los aparatos, de la técnica. De otra forma no será posible. Claramente yo veo más factible esto del cyborg, como bien mencionás, ¿no? A descargar la conciencia humana en una computadora, ¿sí? Eh, Está bien, de alguna forma descargar la conciencia humana en una computadora, ya no estamos atados a lo que es el cuerpo, entonces podríamos viajar a lo largo de toda la red comunicacional existente, ¿no? Pero no sé qué clase de existencia sería eso, ¿sí? O si sería una existencia que valga la pena vivir. Matrix. Entonces, sí, no sé si alguien quería decir algo, Yo dije Matrix ¿no? cuando dijiste lo de Ah, Matrix. Matrix. Tal, Matrix es eso, lo que acabas de decir. tal cual. Sí, sí, tal cual. Me había olvidado de Está, la película. Sí, no, 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 es increíble, todas las películas hablan de todos planteos filosóficos, es impresionante. sí, Y sí. cuando Eh, yo soy muy fanática de los cómics y siempre digo que yo amo a Batman porque me parece que es el cómic, o sea, dentro de la filosofía, miro todos los cómics, muy loco lo mío, eh, y me parece que Batman es el superhéroe más humano. ¿Por qué? Porque tiene sus oscuridades, está enojado, tiene sus problemas, no es perfecto, es un ser humano y utiliza la tecnología porque tiene dinero y puede construir máquinas que lo ayudan a defender a otros humanos, pero él sigue siendo un humano. No es que tiene más claro, fuerza, ni más poderes, ni más nada. O sea, no tiene ninguna cosa especial diferente a los seres humanos. Y tiene las debilidades del ser humano, pero o sea, tiene los recuerdos del padre, está enojado, o sea, tiene todas las cosas del ser humano. Pero tiene esa cosa de que dice, quiero ayudar a la humanidad. Entonces, me encanta claro. Batman porque es el único que es un ser humano, dentro de todo el resto. Sí. Bueno, no, Es, para el es, científico Iron Man también es un ser humano. Iron Man también. sí, pero, Son los dos que pero son seres humanos. Todos los demás no son humanos. pero Iron Man es un cyborg. Iron Man es un cyborg, porque se reemplaza el corazón que tiene por un corazón artificial, no recuerdo bien cómo era. No, No era un después, corazón, pero en la primera, claro, él es el que maneja el robot adentro. El mismo científico está metido adentro. claro. Utiliza la tecnología por Eh, fuera, después sale y sigue siendo un ser humano que tiene sentimientos, que se enamora de la secretaria, que sigue siendo un ser, no es un robot. Eh, Claro, es verdad eso. Vemos que estos superhéroes el superhéroe trágico, clásico, mejor dicho, es aquel que vemos que la tecnología o la ciencia o bien introduce una modificación en su organismo, de repente pienso en el Capitán América que tiene super fuerza, ¿no? Pero en los casos de Iron Man o Batman, vemos que la relación con la técnica es algo más externo, no es interna, ¿no? O sea, ninguno de los dos tiene nada incorporado en el organismo que los haga más nobles, que los haga más fuertes,
sino que es cómo emplean las técnicas que ellos tienen, nada más, ¿no? Las tecnologías con las que cuentan. Por eso nos podemos identificar más con ellos, ¿sí? Eh, es totalmente válido, totalmente correcto. Comparto. Como fan de Marvel y de DC Comics también comparto un poco la mirada de lo que acaban de compartir, ¿no? Entonces, volviendo un poco a esas precisiones semánticas, también está la palabra posthumanismo, que la palabra posthumanismo suele estar vinculada en realidad con la nueva estirpe humana que se generaría, ¿no? O sea, el transhumanismo vendría a ser el movimiento que propone la utilización de estas tecnologías, etcétera, y el posthumanismo vendría a ser la noción de persona posthumana, ¿sí? O sea, posthumanismo es una palabra reservada para hablar de aquello que vendrá después de lo humano, ¿no? Para hablar de la evolución del ser humano. Pero también se lo suele tomar como sinónimo de transhumanismo, se lo suele tomar como un movimiento filosófico, literario, que expresa cierto desencanto posmoderno por la realidad en la que estamos, que desconfía en la razón y en la idea de progreso, que está en contra del humanismo clásico y de las distinciones binarias clásicas, la gran distinción entre natural, no natural, o natural artificial, ¿no? Civilizado, primitivo, etcétera, ¿sí? Para ganar un poco de tiempo, voy a evitar entrar en algunos detalles sobre esto, pero es importante que reconozcamos, que yo les señalé antes, que existen múltiples tipos de transhumanismos. O sea, si bien los lineamientos generales son coincidentes, vamos a ver que nos vamos a encontrar con distintas variantes de estas propuestas, ¿no? Un transhumanismo abolicionista que lo que busca es abolir el sufrimiento de todo tipo de ser sintiente sobre el planeta, un transhumanismo tecnogaiano que está apoyada en una ideología ecologista y que busca que la tecnología sirva para restaurar el medio ambiente en la Tierra, un transhumanismo extropiano que lo que busca es mejorar la condición humana, ¿sí? En términos morales. Inmortalista, bueno, claramente busca la inmortalidad del ser humano. El singularitariano lo que busca es este desarrollo de la inteligencia artificial superior, alcanzando el fenómeno de la singularidad, ¿no? El fenómeno de la singularidad tiene que ver con que la inteligencia artificial pueda reconocerse a sí misma como un individuo, como alguien singular, que tiene conciencia, que piensa, que elabora, que es un sujeto, ¿no? Transhumanismo democrático, que lo que busca es, eh, ¿cómo se llama? Que sintetiza, digamos, los principios de la democracia liberal, la socialdemocracia, etcétera, ¿sí? Y un transhumanismo de posgénero, que busca la eliminación del género, ¿sí? De la especie humana, Eh, aplicando la una pregunta. biotecnología, sí, Mencionaste recién que los movimientos filosóficos van en contra del progreso, en contra la desconfianza de la razón. O sea, no entiendo mucho desconfianza de la razón, pero sin embargo pretenden una modificación con la tecnología y con la ciencia, que son cosas claro, racionales. ¿En qué sentido desconfían de la razón o desconfían del progreso cuando en realidad se supone que hay un progreso a partir de la razón? claro. La diferencia es esta, no me expresé bien, tenés razón, ¿sí? Por lo general, transhumanismo es todo lo que veníamos hablando de lograr alcanzar lo que son los cyborgs, etcétera, ¿no? Y posthumanismo tiene que ver con una corriente filosófica que asume una mirada crítica de lo que fue las, el movimiento renacentista, la defensa del humanismo, etcétera, durante la época de la modernidad y el siglo XX, ¿no? Son todos autores que van a ser críticos de la modernidad, son los autores posmodernos. Lo que hay que tener en cuenta es no confundir posthumanismo con transhumanismo. Son dos cosas distintas, ¿no?
transhumanismo tiene que ver con lograr esta evolución del ser humano, ¿sí? A través del uso de las tecnologías, etc. Ahora, es importante que no lo confundamos con el posthumanismo, porque hay una de las acepciones del posthumanismo, perdón, ya me estoy confundiendo yo, una de las acepciones del posthumanismo es la de una corriente o movimiento filosófico que se opone a los humanismos clásicos que ha generado la historia, que se opone al humanismo clásico de la antigua Grecia y la antigua Roma, que se opone al humanismo cristiano, que se opone al humanismo marxista, etcétera, ¿sí? Hay que distinguirlos, lo que es el transhumanismo y el posthumanismo. No son lo mismo, son dos cosas distintas. El En transhumanismo sí es realidad, el que aboga por... Sí, decime si lo que digo perdón, está Mauricio. bien o no entendí nada. En realidad, el Sí, poshumanismo está yendo en contra del hombre, no le gusta al hombre y quiere inventar otra cosa, en cierta manera. eh, entiendo lo que decís. Dicho muy. Dicho más sintéticamente. Sí, o por lo menos no quiere caer en ese discurso que termina otorgándole al ser humano un lugar principal en la escala del mundo, ¿no? Como si el ser humano estuviera en lo más alto de una jerarquía por encima de los demás vivientes, los demás animales, etcétera, ¿no? Entonces, intenta sacarlo de ese pedestal, el posthumanismo, ¿sí? Dicho como lo dijiste vos, ¿no? Que está en contra de esa figura clásica del ser humano, podríamos decir. Sí, Juan. podrían ser anarcohumanistas, me encontré Bueno, en sí, todo. podríamos pensarlos así. O sea, el posthumanismo no reconocería que hubiese algún valor agregado en el ser humano, podríamos decir, que lo diferencie del resto de los vivientes, ¿sí? Juan, Pablo, en la materia anterior, y no sé si está conectado, en las lecturas aparecía el concepto de humanismo y en contraposición aparecía el naturalismo, que creo que sí, apunta un poco a lo que vos decís de que el humanismo tiene al ser humano en una situación privilegiada con respecto al resto de la naturaleza y el sí, naturalismo no. No estoy seguro si sí. naturalismo y poshumanismo tienen alguna relación o estamos hablando de otros temas. No, en ese aspecto están de la mano, van de la mano, ¿sí? No hay ninguna distinción, ¿sí? En cuanto se oponen a ese privilegio clásico que se le ha dotado al ser humano, están en la misma página, ¿sí? ¿Con quién lo vieron en ese tema? Se me fue el nombre del Con muchacho. Marcos y con Lucía. Sí, Con Marcos y con cosmopolíticos, Lucía. temas de Claro, ahí está. cosmopolíticas. Sí, sí, perfecto. Sí, es esta distinción. Perdón que no fui lo suficientemente claro antes, ¿no? El posthumanismo vendría a ser toda una corriente que se opone a ese lugar de privilegio que se le ha dado históricamente al ser humano, ¿sí? Hay muchos franceses que están metidos con lo que es el posthumanismo. Quizá algunos de los que estudiaron ustedes, no me acuerdo si habían mencionado a Deleuze, creo que habían mencionado. eh, Algunos se encarnan dentro de lo que es el posthumanismo, ¿sí? El humanismo por lo general suele estar representado por Jean-Paul Sartre, ¿sí? Bueno, el humanismo existencialista, etcétera, ¿no? Que pone en el centro al hombre con su libertad. Pero a partir de Heidegger va a haber toda una crítica a ese humanismo donde, bueno, el hombre no es el que tiene la última palabra, digamos, el hombre no es quien determina lo que es la realidad, etcétera, ¿sí? Sino que pensar al ser humano dentro de un concurso de cosas que es mucho más grande y que lo excede, ¿sí? Sartre decía, estamos en un plano donde únicamente hay hombres, ¿no? O sea, como si lo único importante del mundo fueran los hombres. Y Heidegger le responde y dice, en realidad estamos en un plano donde principalmente hay ser, ¿no? Después habrá que ver qué entendía Heidegger por ser, pero me imagino que está haciendo referencia a que con ese ser, que hay una instancia superadora y que esté más allá de lo que es el ser humano, que no podemos eh, ceñirnos únicamente a la perspectiva de cómo el hombre entiende que son las cosas, sino que hay que entender que hay un halo de misterio, que hay algo que nunca es abarcado del todo, que hay algo que nos queda de alguna forma vedado, ¿sí?
Juan, porque bien. hay otro concepto también que me da vueltas y no sé si, de nuevo, pertenece a todos estos razonamientos. En el siglo XX también se ha dicho, especialmente en política, que se ha dejado de lado al ser humano y que se Sí, necesitaban políticas más humanistas, que la ciencia y la tecnología avanzó, pero sin considerar al ser humano como el centro o el objetivo de todos esos avances. Entonces se empezó a hablar de una mirada más humanista, etcétera, especialmente en política, etcétera. No sé si pertenece a esta conversación o es una conversación de otro estilo, más política y de temas sociológicos. no, no, pertenece también a esta conversación, ¿no? También algunas alternativas que se buscaban frente al fracaso del marxismo, ¿no? Y el triunfo del capitalismo, decir, ¿y qué? ¿Tenemos que bancarnos al capitalismo a ultranza? No, bueno, hay que intentar hacer un capitalismo más humano, más humanista, decían también, ¿no? Sí, sí, están también dentro de estas discusiones, de estas instancias que acabamos de mencionar. Sí, Porque el otro te iba a decir, viste que vos hiciste un cuadrito y no sí, entendí la parte de que hay izquierda sí. confesionales. Para mí la izquierda es lo más ateo que existe sobre el planeta. Perdón, ¿eh? Ah, no, 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 perdón, no está claro. En realidad lo de la izquierda no está en relación con lo confesional, sino que Ah, responde al espectro político. porque, o sea, Sí, sí, te entiendo, es, te entiendo, es te como entiendo para mí completamente. Marx es el auténtico ateo. Perfecto, Sí, es sí, el sí, ateo perfecto para mí. O sí, sea, sí, y sí, si vamos a hablar de un ateo en la historia, Marx es perfecto, porque sí, para él sí. es No, todo no, no materia, confundir. todo es reflejo de la materia, así que donde el hombre pierde absolutamente toda individualidad y todo lo humano es en el comunismo, o sea, Claro. no, por eso pues, No, digo, izquierda confesionales, no entendí nada. no, no, no. Sí, perdón por si no quedó claro. No, responde en realidad a las distintas clasificaciones listados al encabezado que tienen, ¿no? Hay transhumanismos de distinto tipo, hay transhumanismos que responden a distintos espectros políticos, centro, derecha, izquierda, algunos que ponen foco en el individuo, otros en el grupo social, otros en el cosmos, ¿no? La idea de que no podemos centrarnos solo en el ser humano, sino que esta tecnología tiene que ayudar a restaurar el medio ambiente y el universo, ¿por qué no? Y también hay transhumanismos de distintos aspectos religiosos. Hay ateos, hay agnósticos, hay confesionales. Digamos que hay transhumanismos para todos los gustos, ¿no? Y además a esto se suma de que hay una escasa participación de científicos y filósofos chinos, ¿sí? Eh, y a esto podríamos sumarle que hay algunos equipos de investigación que se trasladan justamente a ese país para evitar barreras legales. Entonces, no sería absurdo suponer que muchas de las propuestas del transhumanismo se están llevando a cabo en algunos laboratorios de aquel país y que nosotros no sepamos nada al respecto, ¿no? Es como el gran tema de la clonación, ¿no? Cuando apareció la clonación, bueno, se permitió únicamente en animales, ¿no? Pero siempre la pregunta que está latente es, ¿y no habrá en algún lugar del mundo laboratorios donde no se publique, pero estén trabajando con modificaciones en seres humanos, clonación humana? Y bueno, nunca lo sabremos, por lo menos por ahora entiendo que no. Como nunca No, sabremos por qué se produjo la pandemia. también, ¿no? Eso es algo que Nunca nos va a quedar sabremos. la duda. Estaban Sí, probando, estaban tirando algo sí, para sí, saber cómo reaccionaba el ser humano. No sabemos, sí. no sabemos. Eso de O que un un arma chino se comió biológica. la sopa del murciélago, ¿viste? Sería muy gracioso que fuera desigual, ¿no? La sopa de murciélagos. Habría que cambiar un poco los hábitos alimenticios, pero sí, nunca vamos a saber qué fue lo que realmente pasó, ¿sí? Y más si no te dejan entrar a investigar. Bueno, veo que estamos un poco con el tiempo, con la hora, entonces les propongo lo siguiente, que les explico lo último de transhumanismo, de esta primera introducción, ¿no?
que tiene que ver con lo que hemos mencionado antes y que se llama el programa transhumanista, ¿sí? Que tiene que ver cuál es el plan de acción, las propuestas concretas del transhumanismo para lograr superar la naturaleza humana. ¿En qué frentes tenemos que operar para llegar a estos posthumanos o transhumanos, ¿no? El supuesto fundamental del que va a partir, el punto de partida, va a ser la obsolescencia del cuerpo humano, ¿sí? La idea de que el cuerpo humano se nos empieza a presentar como algo obsoleto, como un remanente evolutivo de un nicho vital que ya no es el nuestro, ¿sí? Se trata de un cuerpo medianamente parecido al actual, desde hace por lo menos 90.000 años, una época que habitábamos en asentamientos precarios, conformando grupos pequeños, sobreviviendo de la caza, de la recolección, etc. Ese era el cuerpo humano que teníamos, el cuerpo de antes. Ahora, ese cuerpo humano sigue siendo el mismo, pero las condiciones de vida han cambiado, ¿no? Hoy la vida se desarrolla en distintos ambientes, tiene ritmos distintos, lo natural ha quedado atrás, la comunicación y la convivencia involucran personas con las que no se comparten lazos de sangre, y el trabajo más de las veces nos exige un esfuerzo físico desmedido, sobrepasando, a veces nos exige un esfuerzo físico desmedido, otras veces no nos exige un esfuerzo físico desmedido, sino que sobrepasa nuestras capacidades cognitivas, con un volumen de información sin precedentes, ¿no? Pareciera que se nos exigen a los profesionales o a los docentes, etcétera, tener que saber casi todo lo que sabe o toda la información que está disponible en la red, cuando sabemos que esto es imposible, ¿no? Entonces, para el transhumanismo, el ser humano, en sus capacidades físicas, en sus capacidades cognitivas, afectivas, etc., no está ajustado a este nuevo entorno, a las nuevas exigencias. A esta cuestión de que el ser humano no está adecuado a esta situación en la que vive hoy en día, se añade la confianza de que las posibilidades de la técnica y el deseo nos permiten no resignarnos a lo que llamamos límites naturales, ¿no? O sea, frente a los límites naturales que nosotros tenemos, lo que va a proponer el programa transhumanista es una liberación en 4 frentes, ¿sí? En primer lugar, una liberación morfológica, que tiene que ver con el aspecto del ser humano biológico, ¿no? Tanto físico como genético. Bueno, poder liberarlo. Acá vamos a hablar de lo que va a ser las técnicas de edición genética, vamos a hablar también de lo que es la quimerización, perdón, la idea de introducir partes de genoma de un animal, de una especie a otra, ¿sí? Hacer una especie de híbrido entre especies, y también va a aparecer el híbrido entre la máquina y lo humano, ¿no? El cyborg. Una segunda liberación, que es la liberación cognitivo-moral, que tiene que ver con el mejoramiento de los procesos afectivos y los procesos cognitivos de conocimiento, ¿sí? Otra liberación que se va a dar en el frente reproductivo, en el frente sexual. Esto que decíamos que el cuerpo humano ya no va a ser indispensable para la continuidad de la especie, para que se siga reproduciendo. Y la última liberación de todas, que es la gran pretensión o la gran arrogancia del programa transhumanista, va a ser la de retrasar lo más posible o liberarnos en última instancia el encuentro con la muerte, ¿sí? Estos son los lineamientos generales del programa transhumanista, ¿sí? O sea, queremos mejorar a la especie humana, tendremos que hacerlo liberándolo de estas 4 cosas que hemos mencionado, ¿sí? Bien, mi ansiedad y mis ansias de aprender obviamente me llevaron a preparar algunas cositas más, pero las vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Todo lo que es el tema de la liberación morfológica. Por hoy terminaríamos acá, en lo que es el programa transhumanista. Dejaríamos disponibles todos los recursos en la plataforma y estaríamos conversando por medio del foro de participación
acerca de qué propuestas les parecen más llamativas, más interesantes, más preocupantes, y que nos narren un poco, nos cuenten al respecto de por qué les genera eso que les causa esa propuesta puntual o en particular. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir esto y los escucho a ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta que haya surgido o que quieran volver a rever de esto que acabamos de explicar o acabamos de conversar. ¿Qué les ha suscitado? O si hay algún punto que quieran volver a rever. Bueno, si les parece, terminamos acá la clase. ¿Sí? Sí, Cualquier sí. duda, pregunta que tengan, la podemos seguir por medio de la plataforma, lo plantean por ahí. Y obviamente vamos a estar conversando por ese foro. ¿Sí? Última cuestión y terminamos. No sientan que los materiales a disposición o las actividades o los foros no lo sientan como algo que tienen que cumplir como si tuviera una deadline o tuviera una fecha de vencimiento, ¿sí? Sino que háganlo a su tiempo, a su ritmo, que realmente sea una experiencia provechosa para ustedes, de disfrute, y no que sea, ya que estábamos hablando de términos de educación física, que no sea que están corriendo una maratón, ¿no? Y que tienen que ir cumpliendo con cada una de las metas, objetivos. Bueno, váyanlo llevando a su tiempo, ¿sí? No, no hay ningún problema. ¿Sí? Así que eso que quede claro desde un comienzo. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos por estar Gracias a presentes. vos. Gracias Gracias, Fernando, Juan. Graciela, Bueno, Gracias a Leticia, muchas ustedes. gracias. Marina, Perdón Paula, que hablo mucho. Sergio. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Dale, Les mando un Ok. abrazo. Estamos en abrazo. contacto por la plataforma. Dale, Muchas gracias por todo. gracias. Chao. Nos Gracias. vemos. Hasta luego.